Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Meshnautas. Hoy tenemos un episodio muy particular, porque es el cierre de esta primera temporada, nuestra primera experiencia entretejiendo estos podcasts. En esta ocasión especial vamos a estar charlando con Carolina Di Próspero sobre algunas cuestiones que esta experiencia nos despertó. También nos dimos el lujo de jugar un poco y contar con la presencia asincrónica, claro, de Julio Cortázar, sumando algunas reflexiones suyas que consideramos siempre valiosas y profundas. Antes de empezar, les pedimos que sigan atentos al grupo de Facebook del Círculo de Estudios de Antropología de lo Digital, ya que muy pronto va a estar saliendo nuestra segunda temporada, en la que nos van a acompañar miembros del grupo de investigación en Juventudes y Cultura Digital de la UNAM. Ahora sí, sean bienvenidos al episodio 10 de Meshnautas. Todo se da simultáneamente en este momento, que todavía no existe para mí, y que es sin embargo el momento en que usted escucha estas palabras que yo grabé en el pasado, es decir, en un tiempo que para mí ahora es el futuro. Caro, nos estabas contando de tu opinión o lo que veías en común de los podcasts. Sí, a partir de la reflexión de Flor acerca de los distintos registros que manejamos cuando nos expresamos, cuando contamos nuestras experiencias etnográficas, me pareció que en el podcast de Meshnautas hay algo que lo enriquece más allá de las experiencias de los y las investigadores, y es que podemos escuchar también como tradiciones, ¿no? Como formas de estudiar, formas de acercarnos a los objetos de estudio, y después mayor o menor formalidad en la forma de hablar de nuestras investigaciones. Se nota también cómo estamos muchas veces aferrados a determinadas modalidades que nos impone la academia, y entonces en la expresión coloquial repetimos, ¿no? Ciertas fórmulas que quizás vienen más de la expresión escrita y de la escritura académica. Entonces está bueno, me parece que podemos visualizar digamos, distintas tradiciones académicas en la palabra hablada. No sé, algo así como una pequeña reflexión inicial después de haber escuchado los podcasts, le da como un color, ¿no? Como que cada uno tenemos el color de donde venimos, si bien a la vez son todas contribuciones latinoamericanas, que esa era otra cuestión importante a destacar, que a partir de la escucha de todas estas experiencias también podemos darnos una idea de por dónde vienen estas investigaciones contemporáneas en Latinoamérica, ¿no? Sí, a mí me gustaría compartir como el backstage, ¿no? Porque con Flor armamos una estructura que todos los que compartieron sus trabajos tenían lo mismo, los mismos puntos. Y sin embargo, le dieron distinto énfasis a cada uno de los puntos. Y eso se nota, me parece a mí, también en el momento, o sea, que demuestra el momento en el cual cada uno está en su trabajo. Los que ya terminaron el campo y están escribiendo, los que ya terminaron de escribir, los que están comenzando el campo. En general había como una marca muy fuerte en relación a eso, y sobre todo en cuán apegados estaban al campo específico, a la relación con los actores, al vínculo, y los que estaban más pegados a la teoría. Y lo que vos decís, Caro, es cierto, es decir, los que todavía estaban con su cabeza más pensando en el formato académico. Y acá me parece interesante rescatar la idea del podcast como algo innovador en cuanto a un formato de comunicación de tu trabajo de campo, de tus resultados,
un formato que requiere que lo repensemos, ¿no? No somos especialistas, nos cuesta bastante poder contar en un podcast, ¿no? Porque parece que la profundidad nos cuesta, ¿no? Ver cuánta profundidad le damos para no aburrir al otro, porque es un podcast, no es una ponencia en un congreso que tenés 20 minutos y no es tampoco un paper. Entonces me parece que es un formato que nos desafía a pensar cómo comunicamos, cómo contamos, cómo expresamos eso que estamos investigando. Tampoco es un programa de radio, tampoco es un medio masivo de comunicación, es como un lenguaje que como mucho dentro de lo digital se está inventando, ¿no? Y se está ensayando, y me parece que Meshnautas es una evidencia de estos ensayos contemporáneos. Me gustó, o sea, cómo quedó así colorido, de voces, más allá de las experiencias, que bueno, ni hablar, lo que cada uno y cada una aporta en compartir las propias inventivas metodológicas a la hora de pensar una etnografía con lo digital, es súper necesario, porque podemos leer muchas etnografías, pero me parece que esto de escucharnos nos da, todavía no sé bien qué, pero nos da otra posibilidad, otras alternativas, otras exploraciones, y que van a posibilitar otras construcciones a partir de la escucha. Siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio, en la medida en que las pausas, las equivocaciones, su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. A mí me parecía muy interesante en esta estructura que nosotros les habíamos mandado. Una de las cuestiones era si podían mandar audios de campo, de entrevistas o de situaciones, y me parece que quedó, que siempre fue conflictivo, cada quien lo resolvió como pudo, pero es interesante como mayoritariamente los audios de campo que se tienen son en situaciones de entrevistas, y uno piensa generalmente más en imágenes que en sonidos, y los sonidos también forman parte del campo, y me parece que otra de las cuestiones que deja un poco de manifiesto la idea de un podcast, que es un formato distinto, es también eso, la relevancia de otro aspecto de lo social que muchas veces como investigadores dejamos sin registrar, ¿no? Me parece también interesante eso. Sí, y ahora que decís eso, Flor, me acuerdo de uno de los podcasts, el de Final Fantasy, que me pareció, capaz es algo que flasheé yo, pero me pareció que Sebastián hizo como una especie de juego con su voz en determinados momentos del relato, y entonces yo flasheé que tal vez estaba como, digamos, haciendo un personaje de juego de rol, pero de investigador. Me pareció que él había jugado con impostar la voz en un momento, en una parte del relato, y que eso podía ser un personaje de un juego de rol, pero en este caso como un investigador que está relatando sobre su propia investigación. Esa cuestión de la producción, vamos a dejar el misterio para que en algún momento Sebastián, en los comentarios de este podcast, en alguna de las redes, pueda responder a esto. Pero sí tenemos a alguien que hizo producción. Y que de alguna manera hizo esta cuestión de reconstruir el tiempo etnográfico, ¿no? De esta cuestión de reconstruir un poco eso que se vivió en campo, y fuiste vos, Flor, vos tuviste en tu podcast una reconstrucción, ¿no? Más allá de que tenés un audio específico, pero hiciste una pequeña reconstrucción. ¿Por qué no nos contás un poco cómo fue eso? En realidad me parece que hay como, en esta cuestión de los audios, como que están estas dos partes, ¿no? Por un lado, bueno, yo había puesto estos audios que eran cuestiones que salían del campo, que eran trabajos escritos del campo, y a mí una cosa que me interesó mucho es la cuestión de cómo en la edición también uno da vida a lo que cada quien va contando. Entonces yo para tratar de dar un poco de
de color y de recomponer un poco ese campo, busqué que los audios no sean grabados por mí, si bien no eran necesariamente personas de mi campo, sí son personas que están vinculadas con esas cuestiones. Y después hubo una edición sobre esos audios para que parezcan, no sé, en parte salidos de la computadora, digamos. Y eso también es interesante porque devuelve a la edición, digo, en un trabajo escrito serían los editores de un dossier o demás, pero también da un poder sobre lo producido, ¿no? La posibilidad de editar el sonido de fondo mientras la persona habla, que haya un sonido, que no haya, que haya música. Y eso también tiene un peso sobre la construcción. Me parece que está bueno poder como problematizar. En mi caso estuve de los dos lados. En mi podcast yo mandé los audios, pero hubo otros en los que edité, y me parece que es una cuestión interesante porque termina siendo un trabajo colectivo entre quien edita y quien produce el audio. Y además me parece que termina siendo un trabajo reflexivo también, ¿no? O sea, si vos te volvés a escuchar, no sé, la semana que viene, tal vez en esta edición y haber jugado con las formas de expresar tu campo, escuches algo que no habías escuchado antes, por más que sea tu propio trabajo, como que, digamos, puedas reinterpretarte de algún modo. Sí, para mí tiene algo dialógico que lo escrito pierde. No sé si pierde, pero es mucho más difícil de conseguir. Para mí eso es uno de los grandes valores del podcast. Y me parece que incluso en los podcasts que fueron un poco más estructurados y más formales, si se quiere, en todos hubo algún momento en el que eso se rompió y aparecieron anécdotas de campo o cuestiones que quebraron la formalidad académica. Eso me parece súper interesante, como hitos. Sí, incluso sí. Los más estructurados, como, o más parecidos a la escritura académica, como el de Betsa, sí. Que ella sí. En un momento cuando le preguntan sobre los errores, ahí me parece que se desestructura y cuenta qué le pasó, y surge otra voz de ella misma. Estaba pensando también en ese episodio y me parece exactamente lo mismo. Meshnautas Podcast. Yo creo que hay algo que está bueno para remarcar, y ya lo dijimos al principio, pero que es esta idea del formato final de la etnografía, ¿no? La etnografía como un texto tradicionalmente presentado, ¿no? Que cuando vos lo pensás en tu planificación como un texto, vas a recuperar o tratar de traducir todo a texto. Las entrevistas, lo que ves, todo lo vas a traducir a texto. Ahora, si vos pensás en esta época, obviamente, atravesada por lo digital, que también le podés poner un audio, porque el video ya tiene una tradición, ¿no? Y incorpora ese video siempre un audio, pero solo pensar en el audio como un complemento te abre otro mundo de posibilidades y te plantea unas dificultades que me parece que son súper interesantes a la hora de pensar etnografías sonoras, ¿no? O qué parte de lo sonoro está presente en tu etnografía, que si no lo pensás antes te lo perdés. Yo estoy re de acuerdo con eso, y como que ahí entra muy bien la cuestión que plantea Buber, ¿no? De las tres formas de entender la etnografía. Y si la etnografía la entendemos como lo que produce el antropólogo, entonces podemos pensar en producir una cosa más multimedia, digamos, ¿no? Podemos pensar en producir un video que tiene completamente otras complejidades, más ni menos, distintas que escribir papers, y también son muy interesantes porque habilitan cosas distintas, lo mismo que el podcast, ¿no? Me parece una invitación re interesante a dejar o a pensar nuevas formas para romper esa hegemonía académica que también a veces es bastante rechazada, ¿no? Como que uno siente que quizás el paper a dónde llegó y cómo llegar más lejos, y quizás hay otros formatos que son más accesibles. Y que no están legitimados, ¿no? Claro. Estás escuchando Meshnautas Podcast. Pensaba en esto que mencionabas de los antropólogos con respecto a lo sensorial, ¿no? Como que estamos quizás por una cuestión disciplinar
más atentos al ambiente, al entorno en general, sean sonidos, gestos, formas de comunicar, de expresar, como que hay o se desea un entrenamiento en ese sentido y esa disposición hacia el otro, la otra en el campo, pero que en muchas otras disciplinas estas prácticas no están presentes o no son exigidas o no son valoradas. Entonces, bueno, no sé, pensar en eso también, en la posibilidad de escucharnos y escucharnos hablar de nuestras experiencias etnográficas y de que otras disciplinas se interesen por hacer etnografía o por conducir sus investigaciones a partir de la etnografía. No sé, como que esto de esta metodología o de esta inventiva o de esta puerta que puede abrir el podcast, y que, como pasa con Meshnautas, hay investigadores no solo de la antropología, sino de ciencias políticas, sociología, etcétera. Bueno, que también se abra como esa puerta a la experimentación con otros soportes, y el audio es súper rico en ese sentido que mencionaba Flor. Sí, yo me acordaba de dos cosas, ¿no? Tres en realidad. La primera es que, reflexionando y en el episodio que yo grabé, tenía un montón de audios para poner de mi campo y no puse ninguno al final, ¿no? Como que me terminó venciendo esa tradición de la palabra y de yo contando y no poniendo audio, ¿sí? Que sí lo hice por ahí en mi defensa de tesis, pero no lo puse. También por una cuestión de tiempo. El formato era, yo no quería que fueran 40 minutos, 50 minutos, sino que quería quedar. Entonces no puse, pero por ahí ese es un error, debería haber puesto más audios. Después me acuerdo de esta semana vi un video en YouTube de un artista que estaba haciendo una performance, hablando sobre su performance, y él la denominaba Psychedelical Ethnography. Y empezaba con un video que él había filmado de lo que era el enfoque de la psicodelia etnográfica. Y me digo yo, bueno, ¿cuántas veces no traemos el campo y los sonidos del campo para que se escuchen simplemente? Digo, me acuerdo, y la tercera cosa es la defensa de tesis de Caro, que nos hizo escuchar a los live coders. Y los escuchamos y los vimos haciendo un poquitito, entonces también es como meternos, ¿no? Digo que tal vez Meshnautas en la próxima o las próximas temporadas debería tener más importancia o más relevancia a ese tiempo de ponernos a escuchar el campo también. Me parece, ¿no? Digo, como esta una aproximación casi retomando el particularismo etnográfico, ¿no? Que te relata lo que pasa en una marcha, te relata lo que pasa en la cotidianeidad. Bueno, también los sonidos, escuchar los sonidos de la cotidianeidad y parar un poquito con esta locura a veces de no ir al concepto todo el tiempo. Y no sé, se me ocurre algo así, ¿no? Como ponerle más énfasis, porque yo mismo lo reconozco, no puse las voces del campo en mi porque tenés ese tironeo de la academia, ¿no? Esa tensión, claro, de lo que, bueno, nos enmarca también. Seguí escuchando Meshnautas Podcast. Bueno, Caro, para ir cerrando, si nos tuvieras que compartir algunas impresiones generales o ideas o cosas que te quedaste pensando después de escuchar los podcasts, ¿qué nos podrías decir? Primero que me parece como un insumo fundamental para los etnógrafes, sea cual sea la disciplina desde la cual trabajen. Cuando los escuchaba, como que en algún momento tenía digamos, la idea o me venía a la cabeza el pensar
qué bueno hubiera sido tener meshnautas cuando empecé a hacer el trabajo de campo. Porque, bueno, cuando uno encara una investigación hay muchas ansiedades metodológicas, muchas preguntas que tienen o no que ver con nuestras preguntas de investigación. Y bueno, uno puede o una puede leer otras etnografías, puede consultar seguramente a quien esté dirigiendo ese trabajo, pero hay algo de la escucha y del compartir, de la expresión hablada, digamos, y de que digamos, va más allá, me parece, de lo que se pueda decir racionalmente sobre eso. Y es una sensación que yo soy como muy radial. La radio es un medio de comunicación que me acompaña todo el día, y es eso, es como esa sensación de acompañamiento que me parece que tiene el audio en distintos formatos. Y bueno, me parece cada uno de los podcasts que fui escuchando tenían ese eje común de acompañar a partir de la experiencia, sin proponérselo tal vez, o sí. Esto hay que preguntártelo a vos, Daniel, pero me parece que es algo que está logrado y es una de las cuestiones importantes, ¿no? de compartir experiencias. Y también agrego que tampoco podría racionalizarlo, y tiene que ver con esto de cómo me pasa con la radio, esa sensación, ¿no? Que es en este caso un medio digital, y bueno, y esto que siempre, esta pregunta o este cuestionamiento a lo digital, este primer cuestionamiento que suele aparecer de la distancia corporal, o de no sé, no lo puedo tocar, entonces no sirve, no puedo abordar un objeto de estudio que no puedo tocar, o esta resistencia que muchas veces hay desde determinadas disciplinas a lo digital. Bueno, me parece que justamente digamos, esta cercanía que me parece que todos podemos reconocer en el medio radial, como que, o en la música, que es algo difícil de explicar, bueno, se puede dar tranquilamente en lo digital, y esto es una prueba. Usted y yo somos este encuentro desde tiempos y espacios distintos, una anulación de esos tiempos y esos espacios, y eso es siempre la palabra y la poesía. Este fue otro episodio de Meshnautas. Le agradecemos a Caro por acompañarnos en este episodio lleno de reflexiones. También a todos los que participaron en la producción, prestándonos sus voces, abriéndonos sus campos y compartiendo experiencias. Les agradecemos a todos ustedes por navegar junto con nosotros por estos primeros programas, y les recordamos que muy pronto volvemos con nuestra segunda temporada. Hasta el próximo encuentro, queridos meshnautas. Hacen Meshnautas Daniel Daza Prado y Florencia Adorno. La locución la hace Lucila Fioravanti. Este podcast cuenta con el apoyo del Observatorio Interuniversitario de Sociedad, Tecnología y Educación OISTE y el Centro de Estudios Socioterritoriales de Identidades y de Ambiente, CESIA, de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina.